Pollo, ¿tienes la cara hinchada? Pues quédate que te enseño el mejor masaje japonés, Tanaka, para la cara hinchada. Seguro que te estás preguntando cuál es la técnica japonesa de Tanaka, pero antes vamos a hacer un masaje, ¿vale? En este caso, el Star Trek. ¿Te acuerdas un poquito? Mira, drenaje linfático, sin aceite, muy importante, sin aceite. ¿Cómo vamos a hacerlo? Colocamos aquí dedos, ¿vale? Recuerda llegar más o menos hasta el final, ¿vale? Introdúcelos un poquito hacia adentro, hacia la cara, ¿vale? Porque vamos a trabajar obviamente con la cara hinchada, ¿vale? Para bajar esa hinchazón y vamos a empezar a mover un poquito. Vamos a hacerlo unas 20 veces, ¿vale? Aquí sin desplazamiento, ¿eh? Arriba y abajo. Masaje linfático para sobre todo drenar y movilizar. Y este sería el primer masaje para deshinchar la cara. Y vamos ya con el masaje Tanaka. En este caso, Yukuko Tanaka es la creadora de este masaje, o también llamado Zogan, que significa en japonés crear cara, con lo cual ya sabes lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a empezar este masaje? Pues lo vamos a empezar con aceite. Y muy importante, ¿en qué dedo vamos a utilizarlo? Pues en este dedo, ¿vale? Que es el dedo anular, ¿vale? Con lo cual, aceite en estos dos dedos, ¿vale? Un poquito, con uno que valga, uno que lo pongas aquí en el otro dedo, ¿vale? Ten cuidado con no entrar dentro de los ojos, pero empezamos. ¿Cómo tiene que ser el masaje? Importante cuando lo empieces a hacer, fíjate cómo lo empiezo a hacer yo, ¿vale? Sin entrar dentro del lagrimal, ¿eh? Voy aquí y tiene que ser profundo, ¿vale? Voy a las sienes, bajo, sigo por la línea y hasta las clavículas. Obviamente cuando llego al cuello relajo y presiono menos, ¿vale? Profundo y preciso. Vamos otra vez, ¿vale? Sígueme un poquito, lo vamos a hacer unas 15 veces aproximadamente. Aquí hasta las sienes, hacemos un pequeño circulito, bajamos, aquí relajo un poquito más y llego abajo. Sería la primera parte del masaje. Segunda parte del masaje Tanaka, con los mismos dedos, con estos, ¿vale? En vez de ponernos aquí, vamos a ponernos aquí abajo, ¿vale? En las aletas de la nariz. Empezamos aquí, ¿vale? Y ascendente, bajo, ¿vale? Bajo los pómulos, es decir, bajo el hueso, ¿vale? Igual, vamos un poquito arriba, llegamos a sienes, circulito y abajo. ¿Que te cuesta mucho? Rubén, me cuesta mucho hacerlo todo el rato con las 15 veces. Bueno, pues cambia, pero no aprietes tanto, ¿vale? Es decir, hacemos aquí, aquí podemos apretar un poquito más, ¿vale? Siempre que pasemos por aquí, empezamos a relajar en sienes, volvemos a apretar un poquito más y cuando bajamos, otra vez, dejamos de apretar, ¿vale? Repetimos, desde las aletas, subimos, movimiento ascendente, ahí, apretamos, relajamos un poquito, volvemos a apretar hacia abajo, volvemos a soltar un poco y abajo. 15 veces, ¿vale? Este que hemos hecho y el anterior también, este es el masaje Tanaka para desinflar la cara. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué beneficios tenemos? Pues vamos a drenar los líquidos de la cara, vamos a estimular también la circulación y vamos a conseguir una desintoxicación natural de la cara. Y para seguir con los masajes, y para ti que estás en casa además y hacértelo más fácil, vamos a hacer el masaje con 2 cucharas, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestras 2 cucharitas, ¿vale? Me preguntáis a veces, oye, pero ¿tienen que estar frías? Sí tienen que estar frías, porque si están frías, lo que hacemos es un poco tonificar, y en este caso queremos tonificar un poquito, y si estuvieran calientes lo que haríamos sería relajar, pero queremos tonificar un poquito, ¿vale? Y soltar un poquito esa cara hinchada que tenemos. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Pues mirad, podemos coger un poquito aquí, ponemos ahí encima, un poquito de aceite, que no se caiga el aceite, golpeamos un poco ahí, y cuando vemos que ya no se cae el aceite, esto casi es cocinar, un poco. Vamos aquí, ¿vale? Empezamos
Pues vamos a empezar como en el masaje Tanaka en esta zona, ¿vale? Y vamos a elevar, ¿vale? Elevar un poquito. Ahí, presionando, ¿eh? Aquí, presionando y hacia arriba, no hacia abajo, ¿eh? Aquí. Vamos a hacerlo también 15 veces. Presionamos aquí sobre todo, en esta parte. Y aquí ya relajamos un poquito más según nos vamos acercando a las sienes y hacia arriba. Este sería el masaje también clásico de cucharas. Último y no menos importante, masaje con nudillos. Vamos a drenar bien la cara, ¿vale? Acompáñame, mira. Vamos a colocar aquí nudillos, ¿vale? Empezamos aquí, ¿vale? Ahí, ¿vale? Acompáñalo con los demás. Y fíjate lo que hacemos, ¿eh? Estiramos, 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 estiramos. Vamos arriba sin apretar tanto y terminamos en la frente. Y desde la frente, todo ese excedente lo llevamos hacia atrás, pasando por encima del cabello y también haciendo que haya un poquito de circulación sanguínea, ¿vale? Repetimos. Estamos aquí, acuérdate, venimos los demás. Giramos, 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 giramos. Y de aquí hacia afuera. Si lo haces así de lento, me vale con que me lo hagas 6 veces. Pero con esta velocidad, ¿vale? Terminamos, fíjate. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido, pero para que veas el giro. Ahí. Y sin miedo hacia atrás. ¿Vale? Para drenar y para quitar toda esta sensación de cara hinchada. Para cara hinchada, importante, muy importante este punto, porque lo que va a hacer es reducir toda la hinchazón del cuerpo y sobre todo de la cara. Va a trabajar sobre el sistema digestivo, es un punto clásico, el 36 de estómago, Susan Lee. ¿Cómo lo encontramos? Pues mira, estamos aquí flexionando un poquito la rodilla, vemos aquí el hueso, ¿vale? Pues justo debajo, ¿vale? De la rótula. Te vienes un poquito aquí, no justo enfrente, sino a este costado, ¿vale? Pero en esta línea, aquí y con el pequeñín. Y dices, oye, pues noto aquí un poco, vale. Baja y empieza a trabajar, ¿vale? Empezamos a hacer circulitos, sentido contrario agujas del reloj, ahí, trabajamos y vamos a trabajarlo durante 2 minutos aproximadamente. Ojo, lo puedes hacer en los dos también, ¿eh? No porque lo esté haciendo en uno significa que es en uno, en los dos, ¿vale? Vamos a trabajarlo aquí y lo que vamos a conseguir es deshinchar y además vamos a ayudar a nuestro sistema digestivo, o sea que tenemos 2 en 1. Sentido agujas de reloj, no contrario, sino hacia allá. Sentido agujas del reloj, que me había equivocado antes, para que quede claro. Y recordar hacer todos estos ejercicios para deshinchar la cara por la mañana y si puedes por la noche, pero más importante por la mañana. Recuerda, foto primero cuando empieces el tratamiento y 4 semanas después te haces una foto, ya verás la diferencia. Y te recomiendo también que tenemos ya una amplia gama de masajes también para la cara. Desde el entrecejo, la ceja, la papada, también elevar un poquito la cara y aquí puedes verlos para empezar a realizarlos. Y like, suscríbete, campanilla, hasta la curación y más allá.